Pues sí, la Galería Couturon, aquí en París, acaba de inaugurar una nueva exposición de la artista colombiana Clara Ramírez, en la que muestra su trabajo más reciente, óleos sobre tela en los que vuelve a sus montañas, paisajes geológicos que la han caracterizado desde hace tiempo, pero idealizándolos hasta tal punto que su obra roza la abstracción. Y para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el terreno artístico, Clara Ramírez ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Clara. Buenas tardes, Jordi. Gracias por esta invitación. Es un placer tenerte de nuevo aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que naciste en la ciudad colombiana de Medellín y que de muy pequeña ya te interesas por la pintura. ¿El arte era un asunto de familia allí en Medellín para ti? Un poco, sabes que sí. O sea, en mi infancia somos 9 hermanos y tenía 2 hermanos que pintaban. Eh, mm, no sé, desde los recuerdos de pronto más antiguos, era 12 años, ya muy interesada por todo el medio artístico, me gustaba la arquitectura, me gustaba la fotografía, me gustaba la pintura. Bueno, soñaba con ser artista. ¿Tus padres tenían algún contacto con el arte? ¿Eran artistas No, mi quizás? papá tenía una fábrica de zapatos y mi mamá fue femme de foyer, ¿cómo se dice? Sí, señora de su hogar, del Señora hogar. de su hogar. Como te contaba, entonces 9 hermanos y no sé, yo artista, o sea, desde niña me gustaba la pintura, sí. Yo creo que eso es algo que nace con uno. Ese deseo de como una sensibilidad o un gusto por el arte, por la música, por... ¿De dónde salió eso? ¿Veías mucha pintura siendo joven en tu casa? En mi casa había pintura, pero no creo que tanto de mi casa. Yo creo que es más como las relaciones de mis hermanos mayores, que estaban en contactos con artistas, que... Pero tampoco, o sea, no sé, sinceramente no sé de dónde viene. Es algo que va llegando como con la vida. El hecho de crecer, Clara Ramírez, en una familia numerosa, ¿es bueno o es malo eso? No, es bueno. O sea, cuando uno está pequeño, es difícil encontrar su punto. O sea, eso es como un poco como, que te dijera, como una guerra de hermanos ¿Tú eras de las más pequeñas? en la mitad, en la mitad. Pero es una maravilla cuando uno crece. Me gusta más ahora grande que cuando fui niña. Se vive una solidaridad entre Sí, hermanos. sí. Y el hecho de haber pasado por las mismas cosas, no sé, hay algo muy especial con la familia. Pero niña, niña, yo creo que muy gracioso, 9 hermanos, pero nos íbamos de vacaciones y cada uno llevaba un amigo o un primo, o no nos suficiamos a nosotros mismos, sino que necesitábamos algo más del exterior. Bueno, Clara, con 19 años vienes aquí a París, me decías, por amor. Fue difícil, fue traumático dejar esa familia allí en Medellín. sí, claro. Eh, El amor lo puede es, todo. el amor lo puede todo y sobre todo descubrir la curiosidad, las ganas de atravesar el océano, de conocer Europa, el viejo mundo. No, eso es algo que te motiva y te ayuda a quitar, pero el dolor de dejar su familia es fuerte. ¿Cómo fueron, Clara, esos primeros años aquí en Francia? Esos primeros años fueron muy difíciles. Primero porque uno se imagina, la imaginación va muy lejos con lo que es la realidad. Y muy difícil es aprender la lengua, entender otra cultura, confrontarse a las estaciones, sentir el frío. Yo vengo de un país tropical. Eh, sí, no, no es fácil. No es fácil, pero yo diría que por ahí 3 añitos son difíciles. A partir de los 3 años, cuando ya tienes la lengua, cuando ya te sabes mover, que ya tienes tu reper, empiezas realmente a disfrutar de tantas posibilidades enormes que hay aquí en París que no las tenemos allá. Aquí en París vas a estudiar primero diseño textil y diseño de modas, pero la pintura siempre estuvo presente, ¿no? Ahora, entonces te cuento. Yo quería estudiar arquitectura
en un principio. Perdí mi bac, no lo tuve. Entonces empecé a estudiar delineante de arquitectura. Y en ese momento, llevaba como 6 años de estudiar delineante de arquitectura, mi novio de la época estaba allá en París. Entonces regresó a Colombia y me propuso matrimonio. Y cuando llegué a París, lo que yo más deseaba estudiar era bellas artes, pintura, pero bueno, mi familia me estaba ayudando económicamente y para mis padres era muy importante que yo tuviera como un métier, Un ¿cómo se dice? oficio. Un oficio con el que yo me pudiera defender más tarde. Entonces escogí diseño textil porque me parecía que iba a estar con los pinceles, que tenía el color, era lo que más me acercaba a la pintura. Cuando terminé el diseño textil, me di cuenta que quería seguir estudiando otras cosas, de pronto encontrar algo como más independiente. Y entré a un colegio de diseño de modas, trabajé durante 3 años como estilista y me di cuenta que, o sea, tenía siempre ese deseo de la pintura, y de pronto regresando de un viaje a Colombia me di cuenta que si yo no tomaba esa decisión, eso nunca me iba a llegar solito. Entonces tomé la decisión y empecé a estudiar pintura. Y Imagino, Clara, que el mundo de la moda en París es sin piedad. sin piedad. Y yo pienso que pocas personas, o sea, de mi generación de mis estudios, solo conozco una persona que logró montar su propia empresa. Eh, es difícil trabajar para los otros cuando uno quiere crear sus propias cosas. Cuando tú trabajas para los otros, tú te tienes que realizar cosas, pero al gusto de los otros, no propiamente lo que tú sueñas hacer. Eh, yo pienso que todo eso también ayudó a reconfortar mi deseo de pintura y de tomar esa decisión de ser pintora. En los 90, Clara, vas a estudiar en academias de pintura como la de Port Royal aquí en París o la de la Saint-Roch, que dirigía precisamente Jean Berthold. Las academias de Montparnasse tienen un cierto prestigio, ¿no? ¿Qué ambiente se respiraba a principios de los 90 en esas academias? Eh, a ver, prefiero hablarte de San Roque, que para mí fue una experiencia maravillosa, porque yo pienso que la pintura te tiene que dejar un espacio donde tú puedas realizar lo que tú deseas hacer. O sea, yo ya llegaba con un poco de métier. Y esta academia te daba la posibilidad de apropiarte un poco ese espacio. Te daban las llaves. Había 2 días nomás en la semana donde trabajábamos los desnudos y el resto del tiempo tú trabajabas tu pintura personal. Fue fantástico. Yo pasé creo 5 años, ya no recuerdo exactamente cuándo, pero siempre fueron añitos. Conocer otras personas, compartir, tomar un café alrededor de una mesa, comentar las exposiciones. Además, el lugar del taller era en un punto mágico de París. O sea, yo salía del metro Tuileries, atravesaba las arcades del Palais Royal y yo cada vez agradecía a Dios de estar ahí, de decirme, hoy tengo un día de pintura, qué suerte tengo. Y fuera de eso, llegar al edificio San Roque, donde era la academia, era un edificio dedicado a las artes, sobre todo artes dramáticas. Y el taller de pintura era en el 5.º piso, entonces había que subir las escalas y era mágico. Tú escuchabas repeticiones, Ensayos. piano, cantos. Y cuando llegabas al 5.º piso, al taller de pintura, el olor de l'essence de Trevontine, el taller era muy bello porque tenía una arquitectura especial, mansardado, en fin, un lugar con alma y con personas muy especiales. Guardo un lindo recuerdo de esa época. ¿Qué recuerdo te queda de tu primera exposición aquí en París? Mi primera exposición, entonces, fueron los desnudos. Fue en el Événement du Jeudi. Una revista La revista El parisina. Événement du Jeudi tenía un local que daba a la Rue Dauphine, donde habían oficinas, pero como daba a la calle, podían amenager en los muros exposiciones. Y el hermano de una amiga trabajaba en el Événement du Jeudi, vio mi trabajo y me propuso, me dijo, si quieres
podemos organizar una exposición acá en el Événement du Jeudi. Fue interesante porque gracias a esa exposición pude encontrar la primera galería con la que trabajé durante varios años, que quedaba a tres Cuadras, no, en la misma cuadra, a tres puertas, casas, a tres tres puertas. puertas de diferencia. Entonces fui y invité al galerista a ver mi trabajo, por lo que estaba tan cerca, a que cuando tuviera un momento, si podía pasar, a ver si de pronto mi trabajo le interesaba. Y fue así que logramos un contacto y me dijo, sí, de pronto cuando vuelvas a trabajar y que tengas un trabajo, me llamas y me lo muestras. Y entonces lo llamé, le mostré y así fue que hice mi segunda exposición ya en una verdadera galería. Si el universo de la moda es despiadado, quizás el universo del arte en París tampoco no debe ser fácil, ¿no? No, es muy difícil, sobre todo las galerías. O sea, el trabajo de artista es un trabajo solitario que me conviene completamente y adoro. Pero cuando se trata de comunicar con los otros, de ir a mostrar tus trabajos, las galerías no siempre te dicen ya estamos completos, ni siquiera miran lo que tú haces. Entonces es muy difícil, yo no sé cómo, eso es como una magia, de pronto una palabra que te salió a un galerista diciéndole, pero no entiendo, entonces cómo hacen los artistas, qué es lo que hay que hacer para encontrar una galería que de pronto le da piedad de ti y te dicen, bueno, muéstrame a ver lo que tú haces. Y por suerte, pues les ha gustado y me han propuesto exposiciones, pero es un mundo difícil y cerrado también. Volviendo a la Galería Couturon, en la que expones por cuarta vez ya, te es fiel desde hace años, ¿qué supone para ti seguir exponiendo en París? Eh, Mira, Jordi, una vez que tú pasas 2 años encerrado en tu taller desarrollando un trabajo, llega un momento donde ya estás listo para mostrarlo. Entonces, no, lo muestras. La pregunta era cuál. ¿Qué supone para ti el hecho de exponer aquí en París y no en Y Medellín no o en en... Medellín. Vivo aquí en París, entonces es más fácil exponer aquí en París. Exponer en Colombia para mí ha sido muy complicado porque está el transporte de las obras. Bueno, no es tan fácil, nos separa un océano. Tu obra ha evolucionado en muchos años, tus montañas, como decíamos, tus bosques se han idealizado hasta convertirse en abstracción. Te has convertido en una artista abstracta. Jordi, pienso que por la abstracción no puede ser. Yo pienso que el camino de un artista, o sea, pasar por todas estas etapas de realizar un trabajo con la observación, te va llevando poco a poco a la abstracción. O sea, no es una abstracción que no sale de nada, es una abstracción que sale de la observación y de la impregnación de ese paisaje. Tú, Entonces, ¿qué busqué en esta última exposición? Eso fue como una visión de, de dejar nomás lo esencial, como, eh, o sea, sí, lo esencial, utilizar la tela, bueno, me puse a realizar yo misma mis óleos, que hasta ahora había trabajado con las pinturas ya preparadas. Se fue como preparando algo donde yo quería una simplificación, pero al mismo tiempo quería una fuerza en el color. Y para eso tuve que aprender a realizar mis propios óleos para tener ¿cómo te digo? La fuerza del color, porque cuando tú compras la pintura en tubos, eso tiene una cantidad de carga. Y solamente cuando tú pintas tú te das cuenta. Yo salía a ver exposiciones y yo leía óleo sobre lienzo, eh, y yo veía que no eran los mismos colores como yo. Y cuando compraba los catálogos y leía, pues era el pintor que había preparado sus propios pigmentos y yo sentía fuertemente la diferencia. Solo que me parecía que yo no iba a ser capaz de preparar yo misma los pigmentos. Me compré un libro de preparación de la pintura y eso parecía chino. Yo decía, no, Dios mío, ¿qué es esto? Yo no conocía propiamente los ingredientes, fui a los almacenes, preguntaba y me decía, eso ya no existe, eso ya no existe. Y entonces yo decía, ¿y ya está reemplazado por qué? Y poco a poco fui como
débroussailler, ¿cómo se dice eso en Sí, español? Como abriendo el escarbando ahí. terreno, aclarando la cosa y me lancé a preparar, a hacer mis propias experiencias y hoy en día estoy feliz de preparar mi pintura y de darle eh, la fuerza que yo necesito para lo que quiero hacer. Decías que para ti parecía chino ese libro. Esa depuración que tienes en tu trabajo tiene una influencia oriental, sin duda. Me comentabas que esas primeras montañas que pintaste fue después de ver una exposición sobre pintura china Las montañas sagrada. celestes, sí. Esa exposición fue reveladora para mí, me reveló mi propio interior. Y me encanta la visión oriental, o sea, tomar en cuenta el aire, el vacío, eh, tiene una resonancia en mí el arte oriental. De filosofía completamente diferente de la nuestra. Sí. En fin, pues muchísimas gracias, Clara Ramírez, por haber estado aquí con nosotros. Y esperemos que este año que acaba de empezar sea mejor que el pasado. ¿Cómo viviste tú los atentados? ¿Ha cambiado París desde los atentados de noviembre? Jordi, vivo en el barrio donde todo esto se pasó. Yo estoy en el 11. Cuando pasó lo de Charlie Hebdo, hacía una hora había pasado por ese lugar, porque yo tengo costumbre de hacer una caminada matinal de una hora. Estoy muy impresionada con todo lo que está pasando aquí en el mundo, porque esto es mundial. Eh, Espero que estas personas recapaciten y se digan que están en un error total. O sea, es que nos están imponiendo de volver atrás. Son, eso no tiene ni cabeza ni pies. Y es de una violencia demasiado impresionante, ¿no? Estoy muy impactada, muy triste y asustada. Esperemos que este año que acaba de empezar sea mejor Sí, que el año pasado, lo que no va es a lo ser que te demasiado difícil. deseo. Sí. Mucha suerte y que sigan los éxitos aquí en París, Clara. Gracias, Jordi. Gracias por esta invitación.